La solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean ustedes a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les recuerdo nuestros números de contacto en el 442-344-1404 para WhatsApp, Facebook TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200, extensión 37120 para mensajes en vivo en TV UAQ. Como todas las mañanas de jueves, es un placer estar con ustedes y poder tocar temas afines al área de la salud. Esta mañana tengo el enorme gusto de poder contar con el doctor José Hernán del Valle Jiménez. El doctor Hernán del Valle es ginecobstetra. El doctor realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, posteriormente sus estudios de posgrado en el Centro Médico La Raza, donde realizó la especialidad en ginecología y obstetricia. Posteriormente realiza estudios de subespecialización en todo lo que es colposcopía y patología del tracto genital inferior en el Centro Nacional de Displasias. El doctor además es profesor de los cursos de colposcopía que oferta el Centro Colposcópico de Querétaro, que es una institución de alta especialidad en temas de salud de la mujer. Esta mañana nos acompaña el doctor, al cual le doy la más cordial bienvenida. Hernán, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Muy bien. Y bueno, el tema que vamos a tratar es un tema muy importante y que es de todos los días y que tiene como síntoma principal el prurito vulvar, es decir, esa sensación de escozor, de comezón a nivel genital en la mujer. Hernán, antes que nada, quisiéramos iniciar para introducirnos en el tema. ¿Qué tan frecuente es esta entidad? Sabemos que puede ser causada por muchas enfermedades, este síntoma, pero en tu práctica diaria y en la de todos los ginecobstetras o la gente vinculada con la patología de la mujer, ¿qué tan frecuente es esta entidad? Yo creo que es uno de los síntomas que más son recurrentes en la consulta diaria del ginecólogo. Habitualmente es uno de los síntomas que la paciente más les incomoda y habitualmente es una causa frecuente de acudir al ginecólogo y sobre todo que muchas veces persiste porque se piensa que es a veces un síntoma que se puede solucionar con cualquier tipo de medicamentos que se pueden vender de venta libre, pero sin embargo que a veces pueden provocar más daño al tejido y perpetuar estos síntomas llevando a entidades patológicas de vulva que se complican en su manejo, ¿no? Pero es un síntoma, yo creo, de los principales en la consulta ginecológica del día a día del ginecólogo, ¿no? Muy bien. Ahora, Hernán, estos problemas, y particularmente el prurito vulvar, ¿tiene alguna edad particular de presentación o se puede presentar en cualquier grupo de edad de nuestras mujeres? Habitualmente el prurito es un síntoma que vamos a tener varias entidades que lo pueden producir a lo largo de la vida de la mujer. Desde la niña, desde los 6 años, 5 años, hasta la mujer en posmenopausia. Aquí, dependiendo de la edad, va a ser la sospecha que puede uno tener diagnóstica en cuanto a llegar a la etiología o a la probable etiología de ese síntoma tan molesto, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que cuando uno revisa la literatura, se comenta que la causa más frecuente de prurito va a ser las infecciones por hongos, la Candida albicans. Pero si hablamos específicamente de vulva, la vulvitis por hongos no es tan frecuente. Es frecuente la cervicovaginitis por hongos. Y esa habitualmente, si no hay unos factores condicionantes que perpetúen las infecciones por hongo,
se resuelve relativamente con los tratamientos convencionales, pero la vulvitis micótica es una vulva, una entidad que se presenta en pacientes con ciertas características de inmunidad. Por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes con algún proceso inmunológico que está recibiendo algún tipo de terapia, ya sea oncológica, pacientes con alguna discapacidad que están todo el tiempo sentados o en silla de ruedas, pacientes con obesidad. Entonces van a tener ciertas condiciones para que realmente veas una vulvitis por micosis, por cándida. Entonces se confunde mucho la sintomatología porque al final de cuentas es el área genital, pero la vulvitis micótica no es tan frecuente. Yo creo que la vulvitis más frecuente, tenemos la vulvitis que llamamos irritativa o de contacto, que es la vulvitis de contacto irritativa, y la vulvitis de contacto alérgica, que es muy importante diferenciarlas porque son entidades diferentes y los tratamientos y los diagnósticos son diferentes en este tipo de pacientes que también tienen características para poder diferenciarlas. Y la vulvitis irritativa se puede presentar prácticamente en cualquier etapa de la vida. La vulvitis alérgica ya son de mujeres pasaditas de los 30 hasta los 50 años. Y ya después, en la menopausia, vamos a tener una vulvitis producida a veces como consecuencia de un escozor crónico o de un prurito crónico que nos lleva a entidades como el líquen, que es que produce un prurito intenso, una comezón intensa y que aparentemente se ve más frecuente en la paciente posmenopáusica, ¿no? Claro. Aunque se ha visto que el líquen empieza desde los 6 años. Y si no actuamos en la ventana de tiempo entre los 6 años y la adolescencia de esa niña, a veces la condenamos a padecer toda la vida un prurito vulvar y con el riesgo con el tiempo, que tú bien sabes como oncólogo, de desarrollar líquen escleroso, que es uno de los factores predisponentes del carcinoma escamoso de vulva y que cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes. Sí. Tal vez cuando empezamos en esto tú y yo lo veíamos en pacientes arriba de los 60. Y a mí me ha tocado ver pacientes con 45, 48 años con carcinomas escamosos, ¿no? Entonces, porque ya vienen arrastrando a veces entidades nosológicas que producen prurito y que se manejan habitualmente como cándida, ¿no? Como cándida. Sí, por otra parte, hace un momento mencionabas ciertas características de algunos pacientes. Así como nosotros, como bien lo mencionas, en área oncológica tenemos la glándula mamaria de la paciente diabética que se comporta con mastitis, abscesos y una serie de cosas. También a nivel genital, la vulva de la paciente diabética se comporta de una manera particular, ¿no? Claro, hablamos de un área de piel de 15 por 15 o 10 por 10, o depende de la estatura de la paciente, y que está sometida a secreciones, a sangre, a sudor, a roce. Si a eso le agregamos, en muchas de las pacientes con obesidad, pues tienen obesidad, con diabetes tienen obesidad, usar ropa muy justa, estar mucho tiempo sentada, va a dar unas condiciones específicas para pensar en ese tipo de pacientes inmunocomprometidos de primera intención en una micosis, ¿no? Y sobre todo que a veces sabemos que a veces los pacientes diabéticos no llevan los tratamientos o no llevan las dietas. El apego al tratamiento, y tú sabes que ese es un factor condicionante, no solo para cándida, para cualquier tipo de bacteria. Pero específicamente un paciente que pensamos en una vulvitis micótica va a tener esas características para decir uno, bueno, mi primera intención puedo pensar en que sea un hongo, ¿no? Pero tenemos pacientes que no tienen esas condiciones. Por ejemplo, te hablaba de la vulvitis de contacto, ¿no? A esa la vamos a dividir en 2 grandes grupos. La vulvitis de contacto irritativa y la vulvitis de contacto alérgica. El síntoma es parecido, pero no igual. Vamos a ver, por ejemplo, que afortunadamente la vulvitis más frecuente desde mi experiencia es la de contacto irritativa. ¿Y cuál es esa? Aquella paciente que va a estar producido su escozor o su prurito por las propias secreciones, como puede ser la orina, como puede ser la sangre, como puede ser los flujos, como puede ser el excremento, como pueden ser algún tipo de desodorante, como pueden ser las toallas,
la ropa de licra que usan para hacer ejercicio, la bicicleta, cualquier condición que provoque un roce y una irritación directa en la vulva va a dar la sintomatología. Aunque en el caso de la vulvitis irritativa de contacto, el primer síntoma no va a ser el prurito, sino va a ser el ardor, que esa la va a diferenciar de la alérgica. El primer síntoma de la alérgica va a ser el prurito, la comezón. Entonces, desde ahí ya empezamos a hacer la historia clínica de nuestras pacientes para saber qué paciente puede tener una irritativa y qué paciente puede tener una alérgica. La otra, por ejemplo, que es una diferencia muy importante, que en el caso de la irritativa, la paciente va a tener la sintomatología entre las 4 y las 6 horas posterior al evento. Y en el caso de la alérgica, la sintomatología va a empezar de 3 a 5 días posterior al contacto con el alergeno. El alergeno, claro. Y afortunadamente, la más frecuente, el 80% de las vulvitis de contacto van a ser irritativas. Y esas sí se van a curar, sí se van a poder controlar, porque no desencadenan una respuesta de hipersensibilidad a largo plazo, como lo hace la vulvitis alérgica. ¿Qué característica tiene la paciente con vulvitis de contacto? Que se le puede dar a cualquiera, desde los 8 años hasta la edad que quiera, si está sometida a un roce, a una situación de ese tipo. En cambio, en la vulvitis alérgica, el primer síntoma va a ser el prurito, pero va a tener el antecedente de ser una paciente que tiene atopias, una paciente que, por ejemplo, tiene algún tipo de alergia, que es asmática, tiene rinitis alérgica, a los gatos. O sea, va a tener una condición, un perfil exactamente, que la va a condicionar a que tú pienses de primera intención que esa paciente va a tender más hacia un problema alérgico. Y otra característica muy importante, que la mayoría de las vulvitis alérgicas va a ser producida como consecuencia de algún uso de medicamentos. Vamos a ver, por ejemplo, ya ves que en las cremas que vienen, la neomicina, la polimixina, por ejemplo, muchas mujeres usan mucha bisutería. El níquel es altamente alergeno. Lo que usan para las uñas, tolonil sulfonamidas, que se usan para pegar las uñas, ellas se limpian y todo, es alergeno. Inclusive muchas cremas vienen combinadas con algunos compuestos espermaticidas. En la actualidad yo tengo pacientes que usan muchas de esas cremas o ungüentos para mejorar el deseo sexual, la excitación, y provocan alergia, provocan atopias. Entonces hay pacientes que si no tienen esa tendencia, digamos, de antecedentes alérgicos, se pueden poner muchas cosas y a lo mejor no les pasa nada. Pero hay pacientes que sí tienen sensibilidad y lo más seguro es que te desarrollen una vulvitis alérgica y que ahí su principal síntoma va a ser un prurito intenso. Muy bien. Les recordamos a nuestro distinguido auditorio que esta mañana nos acompaña el doctor José Hernán del Valle Jiménez, ginecobstetra, colposcopista, y estamos hablando sobre lo que es el síntoma del prurito vulvar. Hernán, hace un momento en las vulvitis irritativas de contacto, es común que nuestras pacientes luego lleguen y nos digan que, por ejemplo, van a la natación y que le atribuyen al cloro de la alberca cierta resequedad, ardor, escozor, prurito, por una parte. Y por otro, el exceso de duchas vaginales con benzal, con algunos componentes antisépticos. ¿Qué nos comentas de esto? Sí, vamos a ver que en el caso de la vulvitis, principalmente la irritativa, el antecedente va a ser un contacto a corto plazo, un contacto directo. No puede ser la paciente que diga, me fui a la playa, por ejemplo, y al otro día o el día que estuve en la playa me puse el traje de baño, anduve todo el día con el traje de baño, se seca el traje de baño, la arena hace un efecto de lija y entonces se daña la piel. En el caso de la vulvitis irritativa va a ser un daño directo a la piel, va a ser un daño que nosotros llamamos citotóxico a la piel, que va a ser prácticamente pequeñas heridas, que va a provocar un proceso inflamatorio y por eso va a dar una sensación de quemadura. Posterior a eso te va a dar la comezón ya un poquito más tardíamente. Pero las albercas
usan muchos químicos en la actualidad para la limpieza del agua. Claro. Y hay gente que tiene cierta sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, otro que está muy de moda, por ejemplo, es la depilación con cera, la depilación con láser o con cremas. Muchas pacientes hacen principalmente una vulvitis de contacto irritativa. Y bueno, ves las áreas inclusive donde se trabajó el láser, claro, o ves las áreas donde se aplicó la crema con un enrojecimiento, un hinchazón de esas zonas y una sensación de secreción que produce el área inmediata, ¿no? Esa es una característica muy importante de las vulvitis irritativas. Como te digo, ahí lo principal pues, es quitar esa irritación, proteger esa piel, disminuir el edema y la paciente va a mejorar y se va realmente a curar mientras no siga haciendo algo que le esté irritando y dañando esa piel, ¿no? Va a ser, digamos, relativamente más fácil de manejar, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos hablado de esta sintomatología, de las manifestaciones clínicas que las pacientes refieren. En ese sentido, cuando acuden ya directamente con el ginecólogo, con el experto, ¿cuál es el abordaje diagnóstico protocolizado para este grupo de pacientes? Bueno, el abordaje de las dos, pues como hemos comentado a lo largo de la plática, es hacer una buena historia clínica. Yo creo que como todo en medicina empieza por una buena historia clínica. Desde la edad de la paciente, los antecedentes que pueda tener de tipo de diabetes, de inmunosupresores, de atopias, de alergias. Inclusive se relacionan algún tipo de prurito, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se ve que son hipotiroideas, tienen cierta tendencia a tener más líquen. Si tienen vitiligo, son enfermedades autoinmunes que te orillan a pensar en un líquen, si aparte estás viendo una paciente arriba de 50 años. Te va dando ciertas pautas la historia clínica que es muy importante en cuanto a antecedentes. Posteriormente tenemos a lo que nos dedicamos a manejar vulva, lo que llamamos el plan de 4 Rs. El 4 Rs es revisar cuál es el agente que te está provocando la reacción de contacto o la irritación o la alergia. Segunda R, retirar ese agente. ¿Por qué? Porque mientras sigas en contacto con ese agente o mientras sigas dando la conducta para que esa vulva se siga irritando, vas a seguir con el problema. Claro, sí. La tercera R es reducir el edema. Para el edema, que es lo que muchas veces les da a la paciente, en el caso de la irritativa, el ardor o la sensación de quemadura, o en el caso de la alérgica, la sensación de prurito intenso. Y la cuarta R es restaurar esa piel. Claro. ¿Por qué? Porque esa piel, en el caso de la paciente con irritativa, es como si tuvieras una pared enjarrada y de repente, como vemos que se caen a veces pedazos del material y se ven los tabiques. Así se ve la piel cuando la pones al microscopio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Restaurar esa piel para que se deje de dar el daño hacia las capas profundas de la piel, te quite el ardor y no vayas a desencadenar un problema alérgico con el tiempo. Porque ese es uno de los riesgos cuando no se trata bien de contacto irritativa, puede convertirse en un momento una alérgica que se desencadena una respuesta de hipersensibilidad a largo plazo, creas memoria y te vuelves alérgico, como puede ser a la penicilina o algún otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, esas son las 4 R's que usamos para esas pacientes. Y en el caso de la alérgica, decirle a la paciente que se va a controlar, va a estar bien mientras no esté en contacto con el alérgeno. Expuesta al alérgeno. Y sabe que si, por ejemplo, digamos, si es alérgica al látex, que puede pasar en algunas pacientes, cada vez que esté en contacto con el látex, va a ser más fuerte la sintomatología y de más difícil control. Muy bien. Ahora estamos haciendo el diagnóstico de nuestra paciente con prurito vulvar. Hemos descartado a través de la historia clínica, estamos perfilando ya el diagnóstico etiológico, es decir, el origen de. ¿Cuál es el abordaje terapéutico? Es decir, tenemos desde tratamientos locales, puede haber tratamientos sistémicos, ¿qué otras cosas más hay? Tratamiento ya invasivo, okay. ¿Cuándo tomar una biopsia? En fin. Sí, claro. ¿Cuál sería en ese sentido ese escalonamiento en cuanto al abordaje terapéutico, Hernán? Sí, habiendo identificado la probable causa o el alérgeno, lo primero es evitar que esté perpetuándose ese estímulo sobre la piel.
El segundo es, pues, mejorar en ese momento la sintomatología de la paciente. En ese caso, como decíamos, reducir lo que es el edema, que es lo que te va a dar mucho de la sintomatología. Vamos a manejar inicialmente corticoides de moderada potencia o de alta potencia. ¿De qué va a depender que manejemos corticoides que son cremas especiales para mejorar el edema? Pues depende de si es una alérgica, si es una irritativa o si ya estamos hablando de un líquen, ¿no? Que es una complicación de una alérgica. Después vamos a enseñar a la paciente y educar a la paciente que tiene que cambiar ciertos hábitos, porque el tratamiento que le vamos a dar va a mejorar siempre y cuando ella nos ayude a mejorar esos hábitos. Porque si ella se sigue rasurando o se sigue depilando con cera o sigue haciendo el uso de licras muy justas o algunas conductas de algún tipo que dañe esa vulva, pues vamos a tener una repetición de los síntomas. Y tercera, que es muy importante en el caso de la alérgica y en el caso cuando ya se complicó con un líquen, decirle a la paciente que su problema se va a controlar, pero no se va a curar. Y eso es muy importante porque yo te puedo decir, yo tengo muchas pacientes con manejo de prurito crónico por líquen, por ya haber avanzado todas las etapas. Y aunque les explico que tienen que seguir un tratamiento a largo plazo, el 50% abandona el tratamiento a los 6 meses y el 80% al año y vuelven a recaer y volvemos a empezar de cero, ¿no? O repiten las conductas. Entonces yo les digo a mis pacientes, hay pacientes que tienen una piel que resiste todo, se depilan, se ponen piercing, se tatúan, no les pasa nada. Pero hay pacientes que si usan un papel de baño de un color diferente, tienen una reacción alérgica. Entonces esa educación de la paciente y que no se automediquen, porque a veces el automedicarse, porque existe una mala creencia, todo lo que me da comezón es hongo. Y vamos a partir que no todo el comezón de vulva son hongos. Yo creo que son los menos de todo lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ahora los tratamientos que van más allá, algunos tratamientos invasivos. Sí, mira, ya cuando tenemos un problema de un líquen o ya avanzó hacia una enfermedad autoinmune como el líquen escleroso en pacientes ya posmenopáusicas, estamos usando, por ejemplo, el láser fraccionado para abrir canales, romper esa hiperkeratosis, esa piel que se vuelve como una piel de elefante, que cambia de color, se hace muy gruesa. Hay que romper a veces esa hiperkeratosis para que las cremas o los tratamientos penetren más. Inclusive llegamos a usar plasma rico en plaquetas, infiltración, para tratar de estimular la formación de nueva colágena, de nuevos vasos, para que tenga una mejor respuesta, elasticidad y protección. Y a enseñarle a la paciente que debe usar jabones suaves y usar ropa de algodón, no abusar de la licra, no abusar de ropa muy ajustada y de compuestos que puedan desencadenar una respuesta mayor. Y ya cuando vemos la sospecha de alguna lesión que sea de cuidado, pues tomar una biopsia y de acuerdo al resultado, pues ya hacer el tratamiento, la excisión de algo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el líquen escleroso, el 50% puede evolucionar a un carcinoma escamoso. Así es. Hernán, se nos está terminando el tiempo. Ha sido una charla muy enriquecedora y para finalizar te pediría un mensaje para nuestro auditorio, particularmente para nuestras mujeres en relación a este tema. Principalmente la comezón es un síntoma que da un deseo imperioso de rascado y yo sé que para la mujer es algo bastante incómodo, tanto en su vida diaria como en las noches, cuando a veces es muy frecuente en la noche. Y lo principal es no automedicarse. Yo creo que eso nos evita muchos problemas porque nos modifica las lesiones y podemos llegar a un diagnóstico más preciso. Muy bien, pues como siempre agradecemos tu gentileza y que hayas acudido con nosotros para hablar de este tema tan importante. Esperemos vernos en una próxima sesión. Claro. Y también agradecemos el favor de la atención de nuestro auditorio y nos vemos en una próxima de Soluciones Medicina. Muchas gracias y excelente día. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.